de mucha misericordia. Creemos que la palabra, como siempre, será la que nos lleve siempre en su senda, en su camino. Es el mejor callado. Hoy colocábamos en los mensajes, ¿verdad? Que queríamos saber, bueno, a dónde vamos. Y colocábamos justamente el capítulo número 23 del libro de los Salmos, donde Él nos dice que Él nos guiará. Él nos guiará por la senda de justicia. Entonces, y es por amor, por cierto, a su nombre, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que cada uno de nosotros tiene un destino propio. Cada uno de nosotros tiene realmente en la maqueta de Dios, en la forma como Dios se maneja con cada uno de nosotros. Dios tiene, que te digo, un plan para cada uno de nosotros. Así como tuvo el plan para Sansón, así como tuvo el plan para Abel, por ejemplo, el plan para Jacob, el plan para Isaac, el plan para Jeremías, el plan ¿para qué? Para Isaías, el plan para todos los apóstoles, por cierto, y todos los hombres que han venido desarrollando sus vidas, desarrollando sus corazones ante Dios desde cuando Jesús partió. Cuando Jesús parte, deja bien claras instrucciones a la iglesia. Fue una iglesia hermosa, una iglesia preciosa, una iglesia que la deja en medio de un gobierno muy fuerte. Estaba cuando Jesús parte, cuando Jesús se va, deja la iglesia prácticamente en manos la deja en manos de Calígula. O sea, estaba Calígula, estaba Nerón, estaban prácticamente unos personajes terribles, si se quiere decir así. Había unos personajes en los cuales, de alguna forma, digamos, no eran, diríamos, la mejor atmósfera prácticamente cuando todos los cristianos estaban. Fue un momento muy especial. Le tocó vivir prácticamente a ese tipo de iglesia, pero una iglesia que estaba preparada, estaba adiestrada, estaba entrenada y estaba prácticamente con una mente tan diferente, con una mente tan hermosa que pudo enfrentar todo ese tiempo que le tocó pasar. Así que oremos para que Dios nos siga. Padre, en el precioso nombre de Jesús, Señor, en este día, Padre, en esta noche, háblanos, ministranos, llénanos el corazón de ti. Trae, Padre amado, Señor, una mayor revelación a todo lo que acontece, a todo lo que pasa, Señor. Y que, Señor, siempre las Escrituras nos traigan tu consolación, nos traigan la fortaleza, nos traigan, Señor Padre, toda una postura, Señor, hermosa que tú quieras. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Mateo. Mateo creo que nos da prácticamente una de las claras posturas en cuanto se refiere a las bienaventuranzas. El capítulo número 5 de Mateo empieza hablándonos a partir del versículo número 3, nos habla acerca de todas las 8 bienaventuranzas. Mientras que la primera nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego nos lleva a bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Luego sigue bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Luego sigue bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán realmente saciados. Luego viene bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque alcanzarán misericordia. Luego continúan los bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y continúa con la séptima, que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cierra con broche de oro el Señor con uno de los versículos que prácticamente es bastante hermoso, bastante bello, donde habla acerca de bienaventurados los que padecerán o los que padecen persecución. Y es ahí justamente donde es el tema que queremos tocar hoy, acerca de lo que ya les dije a través de los anuncios. El tema se llama los perseguidos. Amén. Una de las posturas interesantes, desde que la Biblia nos dice en el capítulo número 11, 12 de Mateo, que de los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Entonces estamos en este cuadro de los arrebatamientos. Estamos en arrebatamientos y justamente nos toca hablar sobre lo que se llaman los perseguidos. Como te dije en mis primeras palabras, te lo he expresado, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros.
Dios conoce a los Jeremías, a los que siempre los van a meter al cepo. Dios conoce también, digamos, a los Isaías, esos que así Isaías fue un profeta que murió, lo metieron dentro de un tronco y lo partieron en dos serruchos. Dios conoce a los Bartolomé. Bartolomé muere, el apóstol Bartolomé, que muere, le sacaron el cuero de su piel. Dios conoce a los Pablos que soportaron tanto palos, naufragios y tantas tribulaciones que le tocó pasar. Dios conoce también, por cierto, a hombres y mujeres que han sido perseguidos. Dios conoce a los siervos, como se llama, que de alguna forma murieron en la horca, otros murieron aserrados, otros estaban prácticamente en las hogueras, otros estaban, digamos, en los circos romanos y tantas cosas más. Así que Dios quiere hoy día hablarnos un poco al respecto de lo que implica los perseguidos. La Biblia es clara en el capítulo número 5, cuando nos dice en el verso 10, 11 y 12, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues por de ellos es el reino de los cielos. Sigue diciendo el estudio, bienaventurados seréis cuando os insulten, cuando os persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa. Regocijaos, alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Nuestra recompensa en el cielo es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Y bueno, la palabra nos las pone de esa forma, la palabra nos las pone de esa manera, y vamos a repasar un poquito sobre esto, sobre esta enseñanza, si es actual, no es actual, es adecuada, no es adecuada, es oportuna en estos momentos enfocarla, tratarla. Así que vamos a mencionar algunas cosas que, por cierto, son en cuanto se refiere a la perspectiva del mundo, cómo ha pasado el mundo en estos últimos 40 años, 50 años, 60 años, cómo realmente cómo ha entrado prácticamente Dios a trabajar prácticamente con su iglesia en estos tiempos, en estos últimos tiempos, en estos 50, 60 años. Sabemos que en esta época de los años 50, muchísimos, ¿qué te digo? Muchos misioneros iban prácticamente para la India, para la China, para el África, y caramba, eran perseguidos. Muchos han sido realmente asesinados, muchos han atravesado situaciones bastante difíciles. Y bueno, la perspectiva, por cierto, que actualmente hay en el mundo, vemos que en muchas naciones, incluso de nuestra América Latina, naciones muy agresivas han perdido la vida, muchos pastores han perdido la vida, muchas ovejas del Señor han tenido gran persecución, al menos en naciones donde el comunismo se pudo de pronto establecer. Hablamos de Nicaragua, hablamos, por cierto, también de Cuba, hablamos de Perú, hablamos de Colombia, hablamos también de Chile, hablamos también de Argentina y también hablamos de Brasil, donde prácticamente son naciones donde han tenido fuertes manejos comunistas o maoístas, y ellos han llevado realmente a un número bastante representativo de casi llegan a 2.000 muertos. El muerto de gente que, por cierto, ha fallecido. Hijo de Dios que ha fallecido. Y en Europa, ya ni se diga, porque en Europa naciones como Rumanía, naciones como Holanda, se han visto prácticamente que los cristianos también allá han sido perseguidos. En el Asia, ya ni se diga, en el Asia hay realmente, hoy repasaba un poquito sobre un segmento de noticias que se llama Noticias Cristianas. Y, por ejemplo, más de un centenar de profesores les están quitando sus títulos, les están quitando sus carteras de trabajo, sencillamente porque ellos no quieren negar la fe. Mira lo que está pasando ahorita, como se llama, tú entras a Google y en el Google revisas y verás prácticamente que en la China más de 100 personas que son cristianas les han quitado precisamente sus títulos para poder ser precisamente por la persecución. Entonces, prácticamente vemos que casi en más de 80 países este asunto de la persecución
será en otras naciones como Bangladesh, otras naciones como en la India, lugares de allá del Asia Menor que prácticamente han tenido también grandes problemas de todo eso, sencillamente por no negarla. En Nigeria, ayer tan solamente se metieron a una congregación y comenzaron a agarrar a balas al pastor. Él se encuentra bastante grave, no se sabe si va a fallecer o no. Y todo su pueblo, todo está orando por eso. Así que lo mínimo que podemos decir es que desde un punto de vista mundial, las palabras de Jesús, por cierto, son relevantes en este momento y valiosas para millones de hermanos y hermanas que viven bajo la presión de una vigilancia constante. Más que nada en naciones donde no quieren saber absolutamente nada de Cristo. Pero en el año 1500 hasta 1600 apareció incluso, como se llama, un segmento de lo que era que te estoy diciendo, la famosa Santa Inquisición, que a pesar que habían cristianos, creyentes, protestantes, y entre ellos mismos, por el bloqueo mental que había, en alguna forma también pagaron un alto precio con sus vidas por defender la causa de Dios. Y hoy viene Jesús en esta noche y te dice algo tan hermoso que te dice, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por mi causa. Entonces, bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan, digan todo género de mal contra vosotros falsamente, regocijaos, alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ustedes saben que cuando Jesús empieza, mejor dicho, su ministerio, antes de entrar a Jerusalén, ahí en el monte de los Olivos, empieza donde ahí él pide justamente pide un asno para poder entrar. El camino de lo que es el monte de los Olivos hasta Jerusalén, el pueblo gritaba Hosanna, el pueblo gritaba bendito el que viene en el nombre del Señor, todo esto, ¿verdad? Pero antes de que él baje, él como que se quiebra, como que siente en su corazón prácticamente de lo que ya él había dicho 17 veces, porque 17 veces él dijo que él moriría. El evangelio que empezó mucho tiempo atrás, él pudo decir 17 veces que él iba a morir y que justamente estaba en las puertas en ese domingo de Pascua y el día jueves él acabaría teniendo unas consecuencias. Entonces, sin embargo, cuando él se pone ahí, comienza a quebrar y logra decir algo hermoso que dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que prácticamente quise, así como la gallina colocarlos, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Entonces, tú y yo somos profetas, porque cada vez que hablamos de Dios, cada vez que expresamos de Dios, estamos soltando la palabra del profeta. Y ahora aparece el Señor que te dice esta octava bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución. Entonces te comenté que actualmente existe también esta persecución. Allá en el lugar que se llama la China, que se llama Nigeria, si tú entras, como te dije, a este tipo de, a una especie de correo que tienen los cristianos que se llama Noticias Cristianas, y en ese lugar tú vas a encontrar las últimas novedades de lo que hacen pastores, de cómo los persiguen, de cómo los siguen atacando, y la gran gracia que tenemos acá en América Latina, al menos no se está escuchando con gran profundidad todo lo que pasa. Pero para decir estas palabras que son oportunas, Dios nos vuelve a enfatizar que dos cositas importantes. Una de ellas está en Timoteo y la otra está en los Hechos. Cuando habla de Timoteo, nos habla en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 12. Y es un punto para analizarlo, es un punto para que lo tomemos en cuenta, cuando nos dice que en verdad todo lo que quiera vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. ¿Te dices? Entonces uno dice, a ver, ¿cómo que suele perseguir? La Biblia es clara cuando uno dice, todo lo que quiera vivir piadosamente será perseguido. Y luego, el escritor de los Hechos nuevamente nos pone otro aditivo más en el capítulo número 14 y versículo 22, cuando nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Y Juan, en el capítulo 15, 20, el mismo Jesús nos dice
así como a mí me han perseguido, por si acaso a ustedes también lo van a hacer. Y si me han guardado mi palabra, también guardarán la. Bueno, cuando tú te quedas con esta parte de que seguiremos o tendremos persecución, Dios sabe de qué estás hecho tú y de qué estoy hecho yo. Dios sabe perfectamente cómo estás constituido en fe. Y como te dije, toda esa gente que fue ardida o quemada, que fue mutilada, que tuvo eso, Dios conocía el corazón de ellos. Las perlas que tendrán serán hermosas, pero de alguna forma vemos cómo se llama que esta persecución no cesará. Ahora, ¿cómo se pudo hacer una declaración tan radical? Señor, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente van a ser sí o sí perfectos. Jesús nos deja este mensaje sobre la base de una profunda convicción, por cierto, sobre la naturaleza del cristianismo y sobre la naturaleza del hombre. Una cosa es que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. En esa parte no vamos a cuestionar. Pero todos, absolutamente todos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. De repente, el toque del Espíritu Santo, porque fue el que nos redarguyó de juicio, de pecado y de justicia, fue Él. De repente naces de al nacer de nuevo comienzas a trabajar, eso y llena de que te injertas en el olivo de Dios que es Cristo del olivo, y de repente empiezas a sentir que su savia empieza a darte vida. Y hoy día es muy posible que tengas grandes frutos precisamente, ¿por qué? Porque estás injertado en el gran olivo que es Jesús. Eso te lleva, por cierto, a que puedas tener unas grandes ventajas en muchos aspectos. Entonces, aquí vemos la mentalidad de Dios y acá vemos la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo. Hace poquito te hablé acerca de que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Implica eso, por cierto, que de alguna manera, cuando el mundo entero está bajo el maligno, el sistema, la filosofía, la forma de pensar, la forma analítica de poder expresarte va a estar bajo siempre los cánones mundiales. Mientras, por otro lado, los que han tenido ya el nuevo nacimiento, los que han nacido de nuevo, de alguna forma tienen prácticamente ya una mente totalmente diferente. Y ese es el conflicto. Ese es el conflicto que cuando Jesús viene se encuentra prácticamente con una forma de pensamientos que habían cambiado. Hoy en día sigue siendo esto todo, ahí tarde o temprano, a un cristiano bien centrado, bien crecido, desarrollado y con frutos, será confrontado por las cosas en las que él cree y por la vida que él cree. Él ya entendió y él ya supo y sabe prácticamente de la forma como él tiene que vivir, cómo tiene que caminar, cómo tiene que hablar, cómo tiene que manifestarse. Eso es perfectamente, él sabe cómo tiene que vivir. Así que esto de persecución hoy día es oportuno. No solo es porque millones de cristianos en nuestra aldea global, en el panorama del mundo, están siendo perseguidos hoy a causa de la fe, a causa de la forma como ellos sostienen prácticamente sus ideas, sino que también hasta cierto punto todos los que están dispuestos a morir por poner primero a Dios en todo aspecto, en la parte integral, en esa renuncia que prácticamente Dios nos dice en su palabra, que el que toma el arado prácticamente no tiene que soltarlo y tiene que caminar. Y ninguno de nosotros sabe cuándo puede cesar esa libertad. Tú no sabes en qué momento cesará esto. Tú no sabes qué tipo de gobierno puede venir. Tú no sabes, aunque sí conoces los enemigos que tiene Dios, los enemigos prácticamente del Evangelio lo conoces. Y a veces no exactamente es el comunismo. También pueden ser muchas formas de la filosofía, que eso es lo que costó prácticamente a los griegos que lo puedan entender así cuando Pablo ingresa a Atenas. Entonces, ninguno de nosotros sabe cuándo puede cesar nuestra libertad. Tú no sabes cuándo puede llamarte Dios a un lugar que es terriblemente peligroso, ¿sí? O tomar una postura que provoque incluso disensión dentro de tu casa, dentro de los habitantes de tu casa. Posiblemente tengas unos pseudoateos, posiblemente tengas a uno que tenga otro tipo de forma de pensamiento. Él dice, yo no me cambio y soy así. Y de repente tú eres víctima
Eres víctima de juicios, eres víctima de críticas, eres víctima de tractaciones, porque no piensas como tú. Y al que no esté pensando como tú, eso ya es una opción. Ya el que no sea prácticamente como tú significa que hay prácticamente una rivalidad. Y hasta ahí, por cierto, mira que las cosas no te pueden ir bien. Entonces, ¿qué significa esta enseñanza de Jesús? Bueno, nos dice, bienaventurados los que padecen persecución, donde ya no te hablan, no te saludan, no se comunican contigo, estás prácticamente con una brecha, no participas en sus reuniones, es muy poco lo que te comentan, donde caramba ya te ponen con toda una serie de adjetivos, eso también es persecución, porque no fluyes como tú quisieras fluir. Y eso es lo que trata Dios de hoy día hablarnos. Eso es lo que Dios trata hoy día, de que somos perseguidos prácticamente porque somos esa luz del mundo, esa sal de la tierra. Entonces, ¿por qué llega la persecución? Porque somos diferentes, porque somos ya personas que hemos cambiado, hemos dado una transformación a nuestra forma de pensar. Siempre la forma de pensar te llevará a que tengas oposición, porque dice, este no piensa, este no razona como yo, este no medita como yo. El lenguaje que él tiene es totalmente diferente al mío. Y a partir de ahí eso te viene las desavenencias y donde viene, por cierto, la separación, donde dice, caramba, yo no funciono con esta persona. Pues es importante porque todas las personas perseguidas, por cierto, son bendecidas. Solo aquellas que son perseguidas por causa de la justicia. Y Dios nos sigue enfatizando. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos a causa de la justicia. Sí, por causa de la justicia. Y más abajito dice en el versículo 11, porque es en el 10, dice, perseguido por la causa de Jesús. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo tipo o de género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí, por causa de mí, por causa de la justicia. Y sí que seguramente, por cierto, significa lo mismo. La verdadera justicia no se lleva a cabo por amor a ella, se lleva a cabo por el amor a Jesús. La misericordia, la pureza, el amor mismo, la paz de un discípulo de Jesús, sí, viene de Jesús. La Biblia nos dice que separado de Él nada podemos hacer. Cuando tú lees el capítulo número 6, versículo número 17 del libro de Corintios, te dice que separados de mí nada podéis hacer. Y dice también, el que se une a Cristo, un mismo espíritu es en Él. Tú eres un mismo espíritu en Jesús. Y eso lo lleva a que Dios, el Señor, te honre siempre. Y esta unión se hace justamente, eh, hace que imprima la justicia de Dios. Por eso que toda justicia divina será siempre perfecta. Y esto plantea una pregunta: si el significado de justicia es ser misericordioso, si el significado de la justicia es ser puro, es ser pacífico, es confiar en Jesús, que uno pueda vivir para toda su gloria y honra, ¿por qué alguien tiene que perseguir? Tú sabes perfectamente que a Jesús lo persiguieron, él no hizo nada mal, no trajo, mejor dicho, maldad. Cada acto que hizo, cada situación que él realizó, no fue para mal de ninguna manera. Todo lo que practicó e hizo no fue para mal, todo fue para bien, pero sin embargo, él, ¿no es cierto?, comienza a sentir la persecución. Él la sentía, por eso que se cambiaba, por eso que se cambiaba de un lugar a otro. Y no parece que ofendía a nadie, pero sí. Así que la respuesta a todo este gran problema que pasaba con Jesús se encuentra en Lucas, en el capítulo 16. Ahí está prácticamente la clave de toda la persecución por la cual prácticamente Jesús sintió todo esto. Claro, él llega y encuentra un sistema. Cuando llega Jesús a su pueblo, a todo lo que es Israel, encuentra un sistema, encuentra una manera de pensar, encuentra una estructura muy fuerte cuando se refiere a las cosas de Dios. Habían prácticamente prostituido todo lo que era, si se quiere decir, el Evangelio, la palabra misma. No hacían nada de lo que la palabra la especificaba. Y se habían envanecido en muchos aspectos los judíos. Se habían envanecido en muchísimas cosas. Y que los confronta en el capítulo 16 de Lucas, cuando les dice algo que realmente nos sacude la cabeza a cualquiera. Jesús nos dice en el capítulo 16 y versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro,
o se apegará a uno y despreciará al otro. Entonces Dios le estaba diciendo, le dice que no podían servir a Dios y a las riquezas. Y eso fue lo que provocó la persecución. El momento en que Jesús le dice que ellos no podían servir a dos señores, a partir de ahí se enciende la persecución. Ya se metió con nosotros. Ya se metió con nuestras vidas. Porque la Biblia dice los fariseos eran amantes. La Biblia es bien clara cuando nos dice en el capítulo 16 y en el versículo 14 del libro de Lucas dice que los fariseos eran avaros. ¿Qué cosa es un avaro? Avaro es el que tiene riquezas con el placer de atesorarlas, pero no para compartirlas. Ellos oían estas cosas que les estaba diciendo el Señor, de que, por cierto, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Cuando Jesús dice eso, ellos captaron rápidamente y podemos hacer un pequeño espacio para poder mencionar de alguna forma a este chico que se llamaba el joven rico. El joven rico se acerca a Jesús y de una forma un poco graciosa le dice, Señor, ¿qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que necesito para poder llegar al cielo? El Señor le dijo, solamente te falta una cosa. Después, obviamente, de conversar de todos los mandamientos que él había. Y él dijo, bueno, como soy rico, ¿qué cosa me falta? Yo la puedo solucionar, yo la puedo resolver, porque no pensaba por qué lado iba a salir Jesús. Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Ahí realmente este muchacho que era también fariseo, de alguna forma se ve condenado. Entonces, cuando oí estas cosas, ahí es donde empieza la persecución. Esta es la persecución, parte de la explicación. Eran ellos, ¿qué cosa? Amantes del dinero. Los fariseos eran amantes del dinero. Los saduceos también eran, ¿qué cosa? Amantes del dinero. En otras palabras, la actitud de Jesús hacia el dinero constituye un ataque en su amor por él. Es impresionante, pero cuando tú tienes a un señor y el señor es tu dinero, te va a ser muy difícil que puedas solucionar cosas, porque tienes dos amos, tienes a Dios y tienes a Dios. No puedes, no podrás nunca funcionar si tienes dos señores. Empezando que nada es nuestro, empezando que nada es tuyo y nada es mío. Que desnudos venimos del vientre de nuestra madre y desnudos también tendremos que irnos. Mas, sin embargo, de alguna forma u otra, ¿verdad? A veces el hombre en la ceguera espiritual, en la sordera espiritual, no entiende, no capta ni comprende que está caminando en esta tierra con dos señores. Y definitivamente dedicará una mayor prioridad a uno y una menor prioridad al otro. Donde, por cierto, no funcionamos ni leyendo la Biblia, ni orando, ni haciendo ayunos, ni haciendo oraciones, ni nada que se parezca. Entonces, ahí vemos, por cierto, también a un muchacho llamado Poncio Pilato. Ustedes se acuerdan de Poncio. Poncio Pilato no veía nada malo en Jesús. Poncio Pilato no observaba ningún tipo de falta, ni ningún tipo de problemas con Jesús. Pero, sin embargo, cuando todo el pueblo se amotina y pide la vida de Jesús, él le dice, yo no encontré nada en este hombre que es justo. Y ellos seguían insistiendo a que le crucifiquen. Entonces, como Pilato estaba dando vueltas y no tomaba una decisión, ellos lo conminaron a Pilato y le dijeron, si tú no haces una decisión, por cierto, te vamos a acusar con César. Y a partir de ahí, cuando le dijeron a Pilato sobre César, lo desencajaron totalmente. Pilato se desencaja totalmente. Y al desencajarse, él más vio su posición y ve su posesión. La posesión significa los bienes que él tenía y la posesión es que era gobernador prácticamente allá en Jerusalén. Entonces muchas veces en la persecución entran estas posturas, tu posición y tu posesión. En la posesión yo sé que tú tienes una identidad. Tú perfectamente sabes que eres un hijo de Dios, una nación santa, escogido, pueblo adquirido, su precioso tesoro, a veces no por toda una cantidad de descripciones. Esa es tu posición. Pero muchas veces el equilibrio de la posición con la posesión
te lleva a entender que tu posición es en Dios, que eres un hijo de Dios. Y en la posesión es cuánto Dios te ha dado hasta este momento. Los fariseos sabían que su padre era Abraham. Y ahí vemos cómo se llama un muchacho llamado Nicodemo, que era un fariseo también. Y que ese fariseo aparentemente creía que estaba bien, que amaba a Dios y todo lo demás, pero él era un religioso nada más. Él no había nacido de nuevo. Porque cuando se acerca a Jesús y le dice, por cierto, sabemos que vienes de Dios, que nadie puede hacer estas cosas como tú las haces. Sin embargo, Jesús le dice, no le tira tanta pelota por lo que dijo Nicodemo, y le dijo, Nico, te es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos. Nicodemo pensaba que estaba en el reino de los cielos, pero ¿por qué? Porque creía que estaba con su religión contento. Así eran los fariseos, pensaban que con su forma de actuar ya estaban bien. ¿Te acuerdas del otro fariseo que estaba también allá en el templo? Señor, ayuno 2 veces por semana, doy todo lo que tengo, diezmo de todo lo que tengo, de todo lo que tengo, y no soy como este pecador, y no soy como este publicano, no soy como ese hombre, pecador, adúltero y tanta cosa. Pero el que salió justificado justamente fue el publicano. ¿Me entendés? Entonces Dios más está preocupado, por cierto, en tu identidad que en lo que tú tienes. Más está preocupado en tu posición con Él que en tus posesiones. Y aquí es donde viene justamente la burla, porque los fariseos se burlan. Lucas capítulo 16:15 dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, porque entre ellos mismos se justificaban, porque entre ellos mismos se taponeaban realmente sus errores. Lo que tenían por sublime, para Dios era abominación. Para ellos todo estaba bien, para ellos todo estaba normal. Mas, sin embargo, para Dios todo eso era diferente. Y aquí la respuesta de la persecución. Una es el amor por algo malo o falso, y la otra es la necesidad de justificar dicho amor, que esta es justamente la raíz de la persecución, los intereses. Todo se mueve en base a los intereses. El mundo quiere establecer su sistema. El mundo, el sistema del mundo, porque ya te dije que primera de Juan, en el capítulo 5, 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. El sistema ¿cómo te puedo decir? Imponer. Para nada es un secreto de ¿cómo te puedo decir? Un refrán viejo, que dice, cuando el río suena, tú sabes el resto, es porque piedras trae. Todos los días, todos los que pasan, por cierto, en los medios del nuevo orden mundial, que el chip ya está por aquí, que el satélite está por allá, que el G5, que por aquí, por acá, todo está entrando en la mente de un montón de miles de seres humanos que tienen el tiempo en estos momentos por la forma de vida que estamos llevando. Más les gusta, ¿cómo se llama? Más les gusta estar pegados en las noticias del mundo que en las noticias eternas e imperecederas que tu Padre tiene para ti todos los días. Amén. Entonces, por lo tanto, Dios te dice, tú no puedes servir a 12. Tu mente la tienes más conectada de repente con el mundo que con Dios. Y ahí eso es lo que te lleva a debilitar. Eso es lo que lleva a mucho pueblo a sentir miedo, pánico, pavor, a sentir, ¿qué te puedo decir? A estar asustados, a estar con una tensión nerviosa impresionante. Todos los días tengo que atender a gente que se encuentra, por cierto, con miedo, con temor, que se siente prácticamente asustada, que está prácticamente con pánico, porque no lee la palabra, las emociones y todo lo que hace el príncipe de este mundo al enviarte de repente legiones, porque pienso que están las legiones sueltas. Pienso que las legiones de oscuridad están sueltas y se meten a las casas y se meten incluso a creyentes que están dudando, que no tienen fe, que tienen indecisión, que tienen doble ánimo y tantas cosas. Dios te dice en esta noche, hey, tú no puedes servir a 2 señores. Amén. Entonces Jesús entra en ese. Y Dios te lleva prácticamente a que tú puedas entender que en este sistema de este mundo
está también de por medio el dinero, está de por medio el control, está de por medio prácticamente todo esto. ¿Y a dónde conducirá todo esto? ¿Dónde crees que nos va a llevar todo esto? Sí, Dios no quiere, Dios no quiere, pero todo esto nos puede llevar, no ya, no ahorita, pero quizás en un poco de años más, nos pueda llevar a la persecución. ¿Y cómo la vas a enfrentar? ¿Cómo, con qué herramientas la vas a enfrentar? ¿Cómo estás internamente? ¿Qué tan fuerte estás tú? ¿Qué tan fuerte está tu familia? ¿Qué tan fuerte estamos internamente? Amén. Entonces, Dios quiere justamente que de alguna manera nos prepare. Y esto es esencial. Es importante saber. Por eso que el amor que tenían al dinero los fariseos, querían cuidar, porque cuando Jesús llega, por cierto, allá a Israel, o sea, llega a ejercer su ministerio, prácticamente el poder económico lo tenían los fariseos y los saduceos. Había una especie como que de Vaticanito, en cierta forma. Y ese Vaticanito era alcahuete, ese Vaticanito se justificaba las faltas, ese Vaticanito tenía la ley, pero más o menos por ahí nomás. ¿Por qué? Porque no era así. Entonces, una vida consagrada a la justicia será perseguida. De veras, si tú caminas con todo lo que te dice Dios, con todo lo que te dice la palabra, tú vas a sentir una persecución. No una persecución tipo Alemania, tipo la Gestapo, tipo, que te digo, eh, gente de élite que sale. No, pero hay persecución. Hay persecución cuando te difaman. Hay, hay persecución cuando generan sobre tu vida una confabulación, una conspiración, cuando hablan mal de ti, cuando te detractan, cuando te lanzan, mejor dicho, juicios erróneos, también eso se llama persecución. Cuando cuentan a otras personas que nunca se preocuparon por hablar de ti, pero que nada más y nada menos fue que supieron que te convertiste y empezaron a contarle tu pasado prácticamente a otra persona. Esa también es una forma de persecución. ¿Por dónde pues hay misericordia? ¿Por dónde hay prácticamente hay compasión? ¿Por dónde está tu gozo de que esa persona que antes tenía una manera, que antes era esto y lo otro y lo otro y lo otro, cuando tú lo ves en el templo, ay, ¿cómo puede ser que esta persona esté aquí? Pero si es este aquí, mira, hizo esto y esto y esto, y le tira todo el currículum a la otra persona que quizás esa persona sí sintió gratitud o gracias a Dios de que esa persona esté ahí. Para nada, pues, por cierto, hay amor al prójimo. Para nada, por cierto, hay todo esto. Pero si tú vives una vida de justicia, créeme que tú vas a ser siempre perseguido. Cuando tú trazas la raya, serás perseguido. Cuando tú operas bajo la justicia de Dios, serás perseguido. Cuando tú caminas en la integridad que Dios te demanda, serás perseguido. Así que Dios en su misericordia quiere obviamente que tú lo entiendas bien. Si usted protesta contra las inmoralidades, su vida será un ataque para las personas que sí que lo practican. ¿Sí? Si tú vives, por ejemplo, una vida ordenada, una vida, por cierto, de reino, y ves prácticamente que dentro de tu entorno familiar, de alguna forma ves que las cosas no están haciéndolas bien, tú protestarás y le dirás de repente a tu cuñado, a tu primo, a tu pariente, oye, casate porque estás viviendo ¿cómo te puedo decir?, en fornicación, porque el concubinato es fornicación. Si tú ves a uno de tus parientes que está viendo cosas inmorales a través de un medio de comunicación, tú aparecerás dando una censura que no tiene que continuar así. Y si tú ves prácticamente a uno de tus familiares que vive una vida media loca, saliendo con una persona y saliendo con la otra, tú dirás, yo no quiero que mi casa la contamines más. Y eso te llevará a que también te persiga, que lancen juicios duros contra ti. Si tú eres abstemio al trago, a la bebida, al alcoholismo, y si ves una persona que está practicándolo, igual forma tú reaccionarás y te harás aborrecible a esa persona, porque ya está la verdad en ti. Por eso que Jesús le decía,
cueva de ladrones, le decía hipócritas, le decía hijo de zorras y tantas cosas que le decía. Jesús no llegó a alcahuetear a nadie. Jesús fue muy radical en decir las cosas. Jesús fue muy puntual en manifestar su palabra. ¿Me entendés? Entonces, cuando tú descubres cosas diferentes, cuando tú ves lo estrafalario, cuando tú ves prácticamente el desorden, cuando ves el despilfarro, incluso cuando ves a personas que están en los vicios, están prácticamente en locales, por ejemplo, todos los locales de inmoralidad, llámense moteles, hoteles, llámense, por cierto, prostíbulos clandestinos, tú protestarás y te rasca la cabeza al decir prácticamente de cómo autoridades que quizás, entre comillas, sepan algo de Dios, lo permiten, lo firman, dan las licencias, por cierto, a loqueros, a cantinas, a bares, a lugares de vicio. Por ejemplo. Y si tú te pones como un paladín de la justicia, como un paladín, déjame decirte que vas a sentir el peso de la persecución. ¿No es acaso que en otras naciones y aquí también han intimidado los jueces? ¿No es acaso que un juez cuando quiere establecer la justicia prácticamente recibe amenazas, recibe intimidaciones, recibe prácticamente toda una cantidad de cosas? Porque es así. Siempre la justicia será perseguida. Pero si tú te pones muy compatible prácticamente con estas cosas y tú te preguntas, bueno, al final de estas cosas creo que no está pasando nada. Creo que no está pasando nada. Cuando deseas llevar todos tus asuntos y relaciones en santidad, se levantan dos reacciones por parte de las personas alrededor. La Biblia nos habla claramente en Juan, en el capítulo número 3, versículo 20 en adelante, cuando nos dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Y aquí vemos dos reacciones. Una reacción que es persecución o conversión, ¿sí? Porque hay unos que aman la luz y otros que no aman la luz. Ellos aman a las tinieblas. Les encanta las tinieblas. Son requete carnales. Incluso hijos de Dios. Incluso personas que en alguna forma dieron unos pasos en las sendas del Señor, pero que han regresado, porque amaron, dice la Biblia, amaron más las tinieblas que la luz. Mira que las aman, no dije la Biblia, porque sintieron un mejor afecto por la luz. No, dice porque ellos amaron, las aman, las quieren hartotototote, las quieren más las tinieblas que la luz. Esa gente jamás va a ser perseguida, porque es una gente que tiene prácticamente una doble moral, que tiene doble ánimo, que tiene una postura muy ambigua, que no es ni chicha ni limonada. Es una persona que prácticamente son como las olas del mar que fluctúan en un lado para otro. Entonces, ahí tú estás dándote cuenta. Porque si tú eres luz, eres un candelero que ilumina. Eres luz del mundo. Eres piedra de tropiezo prácticamente a ese que quiere hacer lo malo, lo perverso y quiere hacer la iniquidad, ¿cierto? Entonces Dios nos lleva prácticamente a que tenemos que ser más radicales. Entonces los perseguidos. ¿Quiénes han sido los perseguidos? Los que les cantaban las verdades en su cara a las personas. ¿Te acuerdas de Juan Bautista? Claro que te acuerdas. Juan el Bautista comenzaba a decirle a Herodes, le decía, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Y lo tenía siempre cada vez que lo veía, cada vez que Herodes lo veía, se hacía el opa y caramba, uy, ahí está Juan. Pero su compañera, en este caso, la esposa de su hermano Félix, porque Félix se llamaba el hermano de Herodes, fue más bien ella la que, ¿qué te puedo decir? La que quiso eliminar esa justicia. Y se valió de su hija, que era buenísima para bailar. Shakira era un piojo en comparación a cómo bailaba la hija de Herodías. Y en ese baile le dijo Herodes, pídeme hasta la mitad de tu reino. Y la mujer le dijo así, no pidas nada de eso. Pide la cabeza de Juan el Bautista porque se me tiene hasta acá y me confronta y
me revela mi verdad, me grita mis vergüenzas y todo lo demás. Porque así es. Entonces la persecución que hicieron hacia Juan el Bautista al final, ¿cuál fue? Sencillamente quitarle la cabeza. Lo mataron y pusieron su cabeza en una bandeja. Ese fue el precio de la persecución. Entonces, mientras más resplandezcas en luz, mientras más seas luz del mundo y sal de la tierra, serás perseguido. Serás así, se te correrán, porque cuando la luz aparece, los murciélagos se van los insectos, se va todo, huyen las tinieblas cuando resplandeces. Pero si tú no estás actuando como luz del mundo y como sal de la tierra, déjame decirte que nadie, normal, todo el mundo tranquilo, todo el mundo realmente estará solamente contemplando. Amén. Dios quiere, obviamente, que tú resplandezcas más. Y cuando tú resplandezcas más, déjame decirte, sin que te esté profetizando nada, pero cuando tú prácticamente empiezas a ser genuino, empiezas a ser original, y si realmente has nacido de nuevo, si has nacido de nuevo, te llevará eso a confrontarte. Y no querrán a veces acercarte mucho a ti, porque sabe que tienes una palabra, que tienes un mensaje, y cuando comienzas a ser usado por el Espíritu Santo, vas a originar un temblor, vas a originar un terremoto, vas a mover los cimientos. Eso aborrece a las personas que están, por cierto, andando. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios traiga una mayor revelación a tu vida y nos estamos chequeando hasta el próximo viernes. Bendiciones. Que Dios te bendiga. Chao. Feliz Día de la Madre. Un beso, un abrazo para todas ustedes. Las quiero hartísimo. A las mujeres, por cierto. Y que la gloria y la gracia de Dios venga a tu vida y suelto bendiciones físicas, materiales, espirituales, para que Dios te siga bendiciendo. Tengas prácticamente mañana un día hermoso, precioso. Pastor, muchísimas gracias, muy buen mensaje Dios te bendiga. para evitar la persecución. Muchísimas gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Le amamos. Claro.